¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón, aquí en María Visión. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y como siempre les agradezco y considero un placer y un privilegio el estar aquí compartiendo con ustedes este ratito por la mañana. Y como todos nuestros programas, pues los invitamos a participar en nuestra trivia, que tiene 2 preguntas pendientes. Primera de las cuales, amigos, si quieren tener por ahí lápiz, papel y su Biblia para anotar nuestra trivia. Y también los datos de repente que damos durante el programa. Primera pregunta pendiente, amigos. ¿Dónde dice la Biblia? Teme al Señor y honra a sus sacerdotes. Dale su porción como te está prescrito. Esto lo encontramos, amigos, en el libro del Eclesiástico, capítulo 7, versículo 31. Repito, Eclesiástico, capítulo 7, versículo 31. Segunda pregunta pendiente, ¿dónde dice la Biblia? He oído tu plegaria, he visto tus lágrimas y voy a curarte. Añadiré 15 años a tus días. Esto, amigos, lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 5. Repito, Isaías 38, 5. Que son 15 días que Dios le otorgó de más al rey Ezequías por haber sido buen rey y obediente con Dios. Y aquí están las 2 preguntas para el día de hoy, para que investiguen y escudriñen ahí en su Biblia y nos hagan favor de decir dónde dice la Biblia: Señor, tu nombre y tu recuerdo son el anhelo de mi alma. Con toda mi alma te anhelo en la noche y con todo mi espíritu te busco por la mañana. Qué bonito. Repito, amigos, ¿dónde dice la Biblia? Señor, tu nombre y tu recuerdo son el anhelo de mi alma. Con toda mi alma te anhelo en la noche y con todo mi espíritu te busco por la mañana. ¿Dónde dice la Biblia estas palabras tan hermosas y de aliento? Segunda pregunta pendiente, ¿dónde dice la Biblia? Tú tienes la razón, Señor, cuando discuto contigo. No obstante, voy a tratar contigo un punto de justicia. ¿Por qué tienen suerte los malos y son felices todos los felones? ¿Dónde dice esto la Biblia, amigos? Que a veces nos da esa impresión a muchos que creemos que al malvado le va bien y a nosotros nos va mal. Es una falsa apariencia, amigos, porque no alcanzamos a ver lo que hay más allá de nuestros sentidos. Llámenos, participen, digan dónde dice esto la Biblia. Repito, tú tienes la razón, Señor, cuando discuto contigo. No obstante, voy a tratar contigo un punto de justicia. ¿Por qué tienen suerte los malos y son felices todos los felones? Llámenos, participen y contesten a estas preguntas de nuestra trivia. Recuerden que tenemos por ahí pequeños premios de manera electrónica en nuestro correo, que es feyrazon@mariavision.com. Pero vayamos al tema que nos ocupa el día de hoy, que es continuación del programa anterior, amigos. Estamos compartiendo con ustedes la biografía de Santa Teresa de Jesús de Ávila. Hay que recordar que hay 2 Teresas, Santa Teresa de Ávila y Santa Teresita de Lisieux. Pero, por así decirlo, la madre de todas las Teresas es Santa Teresa de Ávila. Porque tenemos otras Teresas. Por cierto, 2 de ellas doctoras. Santa Teresita de Lisieux, que se puso Teresa por esta Teresa. Y también Santa Teresa Benedicta, que es Edith Stein, también en honor a esta Teresa. Pues bien, vamos a continuar esta biografía que comenzamos el programa anterior. Y en nuestro programa anterior dejamos a Santa Teresa en Toledo, en 1576, obligada por las falsas acusaciones de una monja resentida. Propaladas muchas calumnias contra Santa Teresa, lograron que sus superiores llegaran a proponer el enviarla a un convento en el recién descubierto continente americano. Mientras tanto, la inquieta santa realizó un viaje de Toledo a Ávila en julio de 1577, con el fin de someter a la Orden del Carmen al convento de San José, hasta entonces sujeto al ordinario de Ávila. 2 falsos monjes, Miguel de la Columna y Baltasar de Jesús, desertores de la Reforma, extendieron las calumnias contra los descalzos, a tal grado que por ellos el nuncio apostólico Felipe Sega
que representaba al Papa Gregorio XIII, se había dejado llevar por los argumentos falaces de los enemigos de Santa Teresa. Acudió entonces la santa al rey Felipe II de España, quien tomó en sus manos este asunto. Por otro lado, las monjas de la Encarnación en Ávila la eligieron priora, a pesar de las censuras del padre Valdemoro en octubre de 1577. Es en estos días cuando Santa Teresa terminó entre julio y noviembre su famoso libro de las Moradas. Sostuvo luego en 1578 una polémica muy sonada con el padre Suárez, provincial de los jesuitas, por lo que el nuncio doblegó sus persecuciones hasta el punto de pretender destruir la reforma carmelita, desterrando a los principales descalzos y confinando en la ciudad de Toledo a Santa Teresa, por él calificada de fémina inquieta y andariega, decía este nuncio papal. En Sevilla, un confesor delató a la Inquisición las supuestas faltas de la priora de las descalzas en esa ciudad y también de Santa Teresa, sobre lo cual se formó un ruidoso expediente que, al desahogarse con los argumentos de uno y otro lado, puso de manifiesto la inocencia de ambas monjas. Aquel año de 1578, la santa lo pasó en Ávila y fue el más triste para Santa Teresa. Incluso en una de sus cartas decía que le estaban haciendo la guerra a todos los demonios al mismo tiempo. Por entonces se presentó otra denuncia contra el libro sobre su vida, y no fue hasta principios de 1579 que comenzó a calmarse la tempestad contra Santa Teresa y su reforma carmelita. El 6 de julio, la santa escribió en Ávila los 4 avisos que dijo haber recibido de Dios mismo para aumento y conservación de su orden, los cuales publicó Fray Luis de León al final del libro sobre la vida de Santa Teresa. De Ávila salió el 25 de junio para visitar sus conventos. Sucesivamente estuvo en Medina del Campo, Valladolid, otra vez en Medina, en Alba de Tormes y en Salamanca. De regreso en Ávila en noviembre, salió luego para Malagón y, a pesar de estar enferma, llegó a dicho pueblo el día 19, habiendo pasado por Toledo. En Villanueva de la Jara asistió a la fundación el 25 de febrero de 1580 del 13º convento de descalzas. Regresó a Toledo con su estado de salud deteriorado y con fuertes dolores por un brazo que se había roto desde 1577 al sufrir una caída. En Toledo tuvo una parálisis y fallas cardíacas que la pusieron a las puertas de la muerte. De allí pasó a Segovia y volvió a su ciudad de Ávila. El 22 de junio de 1578, el Papa Gregorio XIII expidió las bulas para la formación de una provincia carmelita separada y aparte para los descalzos. Santa Teresa visitó entonces Medina del Campo y Valladolid, donde cayó gravemente enferma. En Palencia fundó todavía otro convento, al que siguieron 2 de hombres descalzos, uno en Valladolid y otro en Salamanca, ambos fundados en 1581. El 15º de descalzas quedó fundado por la santa en Soria, el 3 de junio de 1581. Luego pasó por Burgo de Osma, en Segovia y Villacastín, y de allí a su ciudad natal de Ávila, en la que las monjas del convento de San José la eligieron priora, cargo que hubo de aceptar. El año siguiente, de 1582, estuvo de nuevo en Medina del Campo, Valladolid, Palencia y Burgos, casi siempre enferma. Supo que en Granada se había fundado el 16º convento de mujeres y uno de hombres en Lisboa, Portugal. El 17º y último fundado de descalzas lo fundó ella mismo en Burgos, donde escribió sus últimas fundaciones, incluyendo la dicha ciudad. Saliendo de Burgos pasó por Palencia y Valladolid, cuya priora la echó del convento. Al ir a Medina del Campo, también fue despreciada por la priora. Al llegar a Alba de Tormes el 20 de septiembre, su estado de salud empeoró
Recibió el santo viático y después de confesarse, murió en brazos de Ana de San Bartolomé, su secretaria, la noche del 4 de octubre de 1582, día coincidentemente y curiosamente en que el calendario juliano fue sustituido por el actual calendario gregoriano en España, por lo que este día pasó a ser viernes 15 de octubre por decreto papal. Su cuerpo fue enterrado en el convento de la Anunciación de esta localidad, con grandes precauciones para evitar un robo. Exhumado el 25 de noviembre de 1585, quedó allí un brazo y se llevó el resto del cuerpo a Ávila, donde se colocó en la sala capitular, pero el cadáver, por mandato del Papa, fue devuelto al pueblo de Alba de Tormes, habiéndose hallado incorrupto en 1586. Se elevó su sepulcro en 1598 y finalmente se colocó su cuerpo en una capilla nueva en 1616. En 1670, todavía incorrupto, fue colocado en una caja de plata. Santa Teresa fue beatificada en 1614 por el Papa Pablo V y canonizada por el Papa Gregorio XV el 12 de marzo de 1622, designada para patrona de España en 1627 por Urbano VIII. En 1626, las Cortes de Castilla la nombraron copatrona de los reinos de España, pero los partidarios de Santiago Apóstol lograron revocar el acuerdo. Fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca y posteriormente fue designada patrona de los escritores. En 1970 se convirtió, junto con Santa Catalina de Siena, en la primera mujer elevada por la Iglesia Católica a la condición de doctora de la Iglesia bajo el pontificado de Pablo VI. La Iglesia Católica celebra su fiesta el 15 de octubre. Y ahora, amigos, brevemente, tratemos un poquito de su obra literaria. Santa Teresa cultivó la poesía lírico-religiosa. Llevada por su entusiasmo, se sujetó menos que cuantos cultivaban dicho género a las limitaciones de los libros sagrados, apareciendo por tanto más original. Sus versos son fáciles, de estilo ardiente y apasionado, como nacido del amor ideal en que se abrazaba Teresa, amor que era en ella fuente inagotable de mística poesía. Las obras místicas de carácter didáctico, más importantes de cuantas escribió la santa, se titulan Camino de Perfección o Castillo Interior o Las Moradas, escrito entre 1562 y 1577. También otro, Conceptos del Amor de Dios. Además de estos tres, pertenecen a dicho género las tituladas Vida de Santa Teresa de Jesús, de 1562 a 1565, escrita por ella misma y cuyos originales se encuentran en la biblioteca del monasterio de San Lorenzo, en el Escorial. También escribió el Libro de las Relaciones, el Libro de las Fundaciones, de 1573 a 1582, el Libro de las Constituciones, en 1563, Avisos de Santa Teresa, Modo de visitar los conventos de religiosas, Exclamaciones del alma a su Dios, Meditaciones sobre los cantares, Visita de descalzas, Avisos, Ordenanzas de una cofradía, Apuntes, Desafíos espirituales y Vejamen. También escribió poesías, escritos breves y escritos sueltos, sin considerar una serie de obras que se le atribuyen. Escribió también 409 cartas, publicadas en distintos epistolarios. Los escritos de la santa se han traducido a varios idiomas. El nombre de Santa Teresa de Jesús figura en el catálogo de autoridades de la lengua española, publicado por la Real Academia de la Lengua. Su confesor, Francisco de Rivera, trazó así un retrato de Santa Teresa y decía: era de muy buena estatura y en su mocedad hermosa. Miren, amigos, la imagen que están viendo en su pantalla en este momento
es la más cercana a la realidad con que fue la santa. Fue pintado con ella presente. Y dice entonces nuestro relato: y aún después de vieja parecía harto bien, el cuerpo abultado y muy blanco, el rostro redondo y lleno, de buen tamaño y proporción, la tez color blanca y encarnada. Ya decíamos que tenía sangre judía, y cuando estaba en oración se le encendía y se ponía hermosísima, todo él limpio y apacible, el cabello negro y crespo, y frente ancha, igual y hermosa, las cejas de un color rubio que tiraba algo a negro, grandes y algo gruesas, no muy en arco, sino algo llanas, los ojos negros y redondos, y un poco carnosos, no grandes, pero muy bien puestos, vivos y graciosos, que en riéndose se reían todos y mostraban alegría. Y por otra parte muy graves, cuando ella quería mostrar en el rostro gravedad. La nariz pequeña y no muy levantada de en medio, tenía la punta redonda y un poco inclinada para abajo, las ventanas de ella arqueadas y pequeñas, la boca ni grande ni pequeña, el labio de arriba delgado y derecho y el de abajo grueso y un poco caído, de muy buena gracia y color, los dientes muy buenos, la barba bien hecha, las orejas ni chicas ni grandes, la garganta ancha y no alta, sino antes metida un poco, las manos pequeñas y muy lindas. En la cara tenía 3 lunares pequeños, al lado izquierdo, que le daban mucha gracia, uno más abajo de la mitad de la nariz, otro entre la nariz y la boca, y el tercero debajo de la boca. Toda junta parecía muy bien y de muy buen aire en el andar, y era tan amable y apacible, que a todas las personas que la miraban comúnmente aplacía mucho. Dentro de sus enseñanzas, amigos, vamos a compartir brevemente algo de la miel que ella produjo para todas las almas. Y dice: Santa Teresa transmite con espontaneidad su experiencia personal. Primero, más de 20 años de oración estéril, sequedad o asedía, coincidiendo con enfermedades por las que padece tremendos sufrimientos. Después, a partir de los 43 años, fuertes y vivas experiencias místicas a las que sus confesores califican como imaginarias o incluso como obra del demonio, aunque Santa Teresa confía en su origen divino por el efecto que dejan en ella de paz, de amor y de refuerzo de las virtudes, especialmente de la humildad y el anhelo de servir a Dios y a los demás. La Inquisición vigiló muy de cerca sus escritos, temiendo textos que incitaran a seguir la reforma protestante iniciada ya en Europa. Muchos de sus textos están autocensurados, temiendo esta vigilancia. Su manuscrito Meditaciones sobre el Cantar de los Cantares fue quemado por ella misma por orden de su confesor, en una época en que estaba prohibida la difusión de las Sagradas Escrituras en lenguas locales. La experiencia vivida y transmitida por Santa Teresa en todos sus escritos se basa en la oración como modo por excelencia de relación y comunicación con Dios, es decir, pasársela platicando con Él. Y los grados de oración, y nos muestra, fíjense qué bonito, ojalá aprendamos esto en nuestra vida de oración, amigos. Decía Santa Teresa en los capítulos del 11 al 23 del libro sobre su vida, y que son un tratado de oración clásico y único, donde compara los niveles de oración con 4 formas de regar un huerto. Las flores que éste dará son las virtudes. Y decía Santa Teresa: primer impulso de la oración es como el riego del huerto acarreando el agua con cubetas desde un pozo. Decía Santa Teresa, corresponde con la oración mental, interior o meditativa, que es un discurso intelectual, sin repetición de oraciones aprendidas. Se trata de recoger el pensamiento en el silencio y evitar las continuas distracciones. La definición que Santa Teresa da de oración mental está recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Es la etapa que más esfuerzo personal requiere para tomar la decisión de iniciar este camino y evitar las distracciones
y la vacuidad. Es decir, para empezar a hablar con Dios necesitamos poner la voluntad completamente. Y lo decía, en una segunda etapa, dice Santa Teresa, el riego del huerto se hará trasegándole el agua con una noria. Y nos explica un poquito esta frase. Es la oración de quietud, también llamada contemplativa. La memoria, la imaginación y la razón en general experimentan un recogimiento grande. Y aunque persisten las distracciones, ahonda la concentración y la serenidad. El esfuerzo personal sigue siendo necesario. Se comienza a gustar de los frutos de la oración, lo que nos anima a perseverar y continuar en este camino. Una tercera etapa en la evolución de la oración, dice Santa Teresa, es como el riego del huerto con canales desde una acequia o zanja. Y explicaba, es la oración de unión espiritual, que fluye ya por la gracia. El esfuerzo personal del orante es ya muy pequeño. La memoria, la imaginación y la razón son absorbidas por un intenso sentimiento de amor y sosiego. El gusto, la suavidad y el deleite son más que cualquier comparación que se haya vivido en el pasado. Y por último, en este cuarto rango de oración ante el Señor, que compara con riego Santa Teresa, dice, es la oración que es el riego del huerto con la lluvia que viene del cielo. Es el éxtasis o arrobamiento, dice Santa Teresa. Se pierde el contacto con el mundo por los sentimientos y los sentidos. Acá no hay sentir, sino solo gozar sin entender lo que se goza. Se pierde incluso la sensación de estar en el cuerpo y cualquier posible control sobre lo que nos acontece. En el libro Camino de Perfección, también llamado El Castillo Interior o Las Moradas, detalla también las 7 etapas de la oración en 7 pasos, describiendo el alma como un castillo de cristal o diamante al que se entra por medio de la oración y en el que se van recorriendo diversas moradas en el interior, en el camino hacia Dios y la perfección, quien radica en lo más profundo de nuestro ser, es decir, en lo más profundo de nuestra mente. Santa Teresa insiste en perseverar en la oración con humildad frente a Dios, sin exigir o buscar experiencias sobrenaturales. Importa mucho entender, dice, que no a todos lleva a Dios por este camino. Y por cierto, el que le parece que va muy bajo, está en realidad más alto. O dicho de otra forma, el verdadero humilde ha de ir contento por el camino por el que le lleve el Señor. En sus reliquias, 9 meses después de su muerte, abrieron el ataúd y comprobaron que el cuerpo estaba entero y los vestidos podridos. Antes de devolver el cuerpo al cofre de enterramiento, la diseccionaron y le amputaron una mano que envolvieron en una toquilla y la llevaron a Ávila. De esa mano cortó el padre Gracián un dedo meñique y, según su propio relato, lo mantuvo con él hasta que fue hecho prisionero por los turcos. Lo rescató a cambio de unas sortijas y 20 reales de la época. Reunido el capítulo de los descalzos, acordó que el cuerpo de Santa Teresa debía volver a Ávila y ser custodiado en el convento de San José, fundado por ella. Se hizo el traslado un sábado de noviembre de 1585, casi en secreto. Las monjas del convento de Alba de Tormes pidieron quedarse con un brazo como reliquia. Cuando el duque de Alba de Tormes se enteró del traslado, envió sus quejas a Roma e hizo negociaciones para recuperarlo. El cuerpo volvió entonces de nuevo a Alba de Tormes, donde había fallecido. Después de estos hechos, no la volvieron a trasladar más, pero se sacaron varias reliquias. El pie derecho y parte de la mandíbula superior están en Roma, la mano izquierda en Lisboa, Portugal, el ojo izquierdo y la mano derecha en la Ronda, en España. Esta es la famosa mano que Francisco Franco conservó hasta su muerte, tras recuperar las tropas franquistas de manos republicanas esta reliquia en la Guerra Civil Española. El brazo izquierdo y el corazón, en sendos relicarios, están en el Museo de la Iglesia de la Anunciación en Alba de Tormes, y el cuerpo incorrupto de la santa en el altar mayor, en un arca de mármol jaspeado
custodiado por 2 angelitos en dicha iglesia. Un dedo está en la iglesia de Nuestra Señora de Loreto en París, otro dedo en Sanlúcar de Barrameda. Dedos y otros restos santos están esparcidos por España y toda la cristiandad. Los títulos otorgados a Santa Teresa fueron muchos, entre ellos capitana de los reinos de España, doctora honoris causa de la Universidad de Salamanca, patrona de los escritores españoles, alcaldesa de la villa de Alba de Tormes en título honorífico y perenne desde 1963 y por último también, como decíamos, doctora de la Iglesia Católica, declarada así en 1970 por el Papa Pablo VI. La vida de Santa Teresa, amigos, es una de las respuestas humanas más abnegadas de la historia al llamado del Señor Jesús, que nos cuestiona a todos los bautizados con su llamado para todas las generaciones, que dice: aquel que me quiera seguir, renuncie primero a sí mismo, acepte su cruz y venga entonces en pos de mí. Santa Teresa de Jesús de Ávila lo realizó con su vida consagrada a su Señor muy espléndidamente, dejándonos para siempre un ejemplo de lo que es ser un verdadero creyente. Como decíamos, amigos, Santa Teresa de Ávila es en realidad la primera doctora de la Iglesia. Y vean ustedes, creo que nos deja una enseñanza grandiosa. Vemos todo lo que sufrió. Ella quería construir para Cristo y nunca faltan dificultades, tropiezos, gente con mala fe que quiere destruir la obra de Dios. Si Santa Teresa hubiera sido una pusilánime, una persona más débil, no hubiera sido lo que ha logrado ser. Y para siempre, amigos. Por eso reconocemos en Santa Teresa un verdadero ejemplo con su vida del llamado de Jesús. Solo superado por la Virgen María y tal vez San Pablo en este sentido. Hay que recordar que la respuesta perfecta al llamado de Cristo de renunciar a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo, es la respuesta de María, su madre, cuando dice: hágase en mí según tu palabra. Eso es renunciar a uno mismo, amigos. Santa Teresa lo hizo y quiso vivir para Cristo sin importar las dificultades. ¿Y qué creen? Triunfó. Hoy estamos hablando de ella casi 500 años después de sus penurias y sus sufrimientos que valieron la pena. Por lo tanto, nosotros también debemos tomar ese camino. Pero vayamos a un breve corte, amigos, aquí en Fe y Razón, en María Visión, y volvemos. No se vayan. Era el 13 de mayo de 1917, cuando la Virgen María se apareció a 3 pastorcitos, Francisco y Jacinta Marto, y a la que pues ahora nosotros conocemos como Sor Lucía, que después de varios años se hizo carmelita descalza y ha muerto hace pocos años. La Virgen María se presentaba a estos